Hola chicos, buenos días. Pues continuamos con las actividades de geografía para este 5 de mayo y pues vamos a estar trabajando sobre lo que es el siguiente tema que se denomina cuánto ganan y cuánto gastan, y esto está relacionado directamente con la economía que se desarrolla dentro de nuestro país. Sabemos que bueno, en nuestro país tenemos personas que cuentan con buenos recursos, que tienen posibilidades económicas más altas, pero así también tenemos muchísimas personas que se encuentran en estado de pobreza o de extrema pobreza, y que incluso hay comunidades en donde, bueno, cuentan con lo mínimo básico para poder subsistir, en algunos casos subsistir con algunos 10, 20 pesos tal vez al día, o con los mismos productos que ellos cultivan dentro de estas comunidades. Entonces, la situación económica no es muy pareja en nuestro país. Tenemos personas, incluso uno de los grandes empresarios de nuestro país, pues está considerado como una de las personas pues más ricas a nivel mundial, pero pues en este país se ve esa desigualdad y esos extremos en donde, bueno, podemos tener a uno de los más ricos de nuestro país, pero también tenemos porcentajes muy altos de pobreza en México. Y bueno, con base en esto, vamos a hablar un poquito de la economía y cómo es que se determina el salario de los trabajadores en nuestro país, que a pesar de que debiese de considerar todas las necesidades, a veces este salario, y con los altos precios que tenemos, pues no es lo suficiente para que puedan ellos alcanzar a cubrir estas necesidades. Pero bueno, vamos a trabajar un poquito sobre lo que es esta economía. Y bueno, para ello primero tenemos que considerar lo que es el poder adquisitivo. Entonces vamos a considerar que el poder adquisitivo es la capacidad de adquirir más o menos productos. Si yo quiero comprar, por ejemplo, eh, algún, no sé, teléfono, alguna computadora, pues yo tengo que ver qué capacidad tengo para adquirir ese producto o no. Y además, si es necesario, recuerden que el consumo inteligente nos dice que no solo es porque lo pueda comprar, sino porque realmente lo necesita. Pero bueno, la capacidad de adquirir más o menos productos, entonces va a ser nuestro poder adquisitivo. De ahí también determinan lo que es una canasta básica. ¿Qué es una canasta básica? Bueno, pues es una lista de bienes y servicios que van a incluir los alimentos, bebidas, ropa, calzado, transporte, vivienda, educación, salud y diversión para una familia, o en este caso, para que se pueda sostener o mantener una familia. Con base en ello se hace una suma de estos costos y se determina cuál es el mínimo que un trabajador puede ganar para que pueda tener acceso a todas estas necesidades básicas. Esto determina lo que es el salario mínimo. Entonces, para recapitular, el salario mínimo es como tal la suma de los costos de la canasta básica, considerando que se pueda mantener la persona que está trabajando. Y bueno, con base en ello se ha determinado el salario mínimo. De hecho, en su libro manejaba 78 pesos, si no mal recuerdo, pero aquí en la Ciudad de México actualmente el salario mínimo ya lo tenemos en 123.22 pesos. A pesar de que subió, a pesar de que se le hizo un incremento de ese salario mínimo, pues la situación y los costos de los alimentos, los costos en transporte, en calzado, pues a veces superan esta parte, y es cuando se presentan pues problemas en la economía de la población. Entonces, bueno, tenemos varias regiones del país. Yo les estoy tomando aquí lo que es el de la Ciudad de México porque es en el que hacemos referencia, ya que en ella es en la que vivimos. Pero, por ejemplo, en el norte se ganan 176 pesos de salario mínimo, y eso pues obviamente también sí es un poco más lo que ganan, pero también los costos de algunos productos allá pues son más elevados. Por eso es que se determina otro tipo de salario mínimo. Entonces, este es el monto mínimo que se le tiene que pagar a un trabajador por una jornada laboral al día. No se le podría pagar menos, siempre se le tiene que pagar por lo menos el salario mínimo, y de ahí puede haber personas que ganen 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, etcétera. Pero esto es lo que va a determinar la economía de nuestro país. Por eso hay regiones, incluso personas que no trabajan en fábricas, como las comunidades indígenas que tenemos allá por la Sierra de Chiapas, pues no tienen
esa posibilidad de trabajar en estas empresas. Entonces, a veces ni siquiera se puede percibir este pequeño salario o este salario mínimo que ayude a mm, llevar a cabo o desarrollar todas sus necesidades. Entonces, pues, desafortunadamente tenemos lo que son estas circunstancias en nuestro país. Esperemos que, pues, poco a poco se vaya nivelando la balanza y que todos podamos estar en una manera más igualitaria. Y bueno, con base en ello, chicos, van a realizar las siguientes actividades. Van a leer la carta de Donaji, de hecho ahí les habla cómo hay una persona que vive justamente en una comunidad en donde él, bueno, se dedica al campo y lo que él genera mediante la agricultura pues no es suficiente para que él pueda comer carne, solamente la consume de vez en cuando y bueno, también nos habla de la situación de su papá que sí mantiene a su familia, pero que a veces los gastos pues no pueden ser cubiertos por las situaciones que se presentan. Entonces, bueno, ahí en esa carta de donaje ustedes van a identificar, chicos, cuál es la situación económica tanto del abuelo de quien escribe la carta como de su papá. Después, en compañía de sus padres, van a realizar la actividad de la página 141, que es hacer un cálculo sobre lo que es el gasto familiar y el salario que se percibe. Van a hacer una relación aproximada de lo que es este gasto que ustedes realizan y si realmente es suficiente. Y además, si creen que con el salario mínimo se pudiese subsanar todos los gastos familiares. Después van a copiar en su libreta el esquema, todo esto la actividad de la página 141 la van a registrar en su libreta, van a copiar el esquema que aparece en este video y así también van a realizar la actividad de la página 142 y 143. Finalmente van a ver lo que es el video de cómo contribuyen los estados al desarrollo del país. Es un video también de Aprende en Casa. Y bueno, ya les estoy enviando el link para que no tengan mayor complicación en poder verlo. Y van a responder las preguntas. Van a mandar las evidencias, ya saben, aquí con fotografía al correo. Y así también van a anexar esas hojas a su carpeta de experiencia. Esas serían las actividades para el día de hoy, chicos. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Espero que todos se encuentren muy bien con toda su familia. Gracias.